Impresionante denuncia del presidente de la República, Gustavo Petro, contra Álvaro Uribe Vélez y todos sus secuaces. En pocas palabras, Petro acabó con Uribe y el Centro Democrático. Lo que vamos a ver a continuación es histórico porque esta gente viene realizando campaña politiquera. Pero el presidente no se aguantó más y vean esto. Decía el Centro Democrático, como siempre, que Petro había acabado la salud. Y el presidente responde, contratos de largo plazo con las EPS aseguradoras. No importa los beneficios tributarios, se convierte en robo a largo plazo, como hasta ahora ha sido. Dejen de pensar en sistemas cleptocráticos para salud. La salud no debe ser un negocio, sino un derecho. Ese mismo Álvaro Uribe Vélez, que creó la Ley 100 y nos tiene tan jodidos. Además, que no era lo único, porque miren cómo acaban a los congresistas del Centro Democrático. El 30% de los congresistas son dueños de baldíos. Algunos entregan esos baldíos a multinacionales extranjeras. Ojo, porque esta respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, jode a la extrema derecha en Colombia. Así que prestémosle mucha atención, colombianas y colombianos, a este impresionante discurso y cómo Petro los jode totalmente. Son dos aspectos que hemos repasado durante estos 3 años: la repartición de tierras, lo que llamamos la reforma agraria, que implica la defensa de tierra para los indígenas y las comunidades étnicas y la tierra para el campesinado en general, una promesa que hicimos desde la campaña electoral, desde hace años, hace parte de la posibilidad de una mejor democracia en Colombia. La tierra, como todos sabemos, ha sido concentrada violentamente en el país. Es uno de los delitos de lesa humanidad, yo diría, porque la masacre desatada en décadas, lo que yo llamo el genocidio sobre el pueblo colombiano, tuvo como objetivo mayor la concentración de la riqueza, y entre la concentración de la riqueza, la base misma para producir, que es la tierra fértil. Le quitaron la tierra fértil al campesinado, así fue. Fueron millones y millones de hectáreas que aún no regresan a manos del campesinado. Informes tendrá que dar la Oficina de Restitución de Tierras, cuánta tierra restituyó. Informes tendrá que dar la Agencia Nacional de Tierras, responsable de la reforma agraria en primer lugar. Balance final que se hará al final de este gobierno. Aún quedan 8 meses largos. Balance hará la Sociedad de Activos Especiales, a las que le encomendamos la tarea de conseguir toda la tierra posible que habían sido extinguidas por vía de la justicia de los narcotraficantes. Esa bolsa se complementaba con compras de tierra, que viene a ser la mayor parte de lo que hemos recaudado hasta ahora. Y esa bolsa, fondo de tierras, debe y tiene, y ha sido así en este gobierno, repartido entre el campesinado, las comunidades indígenas y étnicas en general. La vez pasada hablábamos de 700.000 hectáreas ya concentradas en el fondo de tierras. Esa cifra debe haber aumentado. Una de las debilidades que se han tenido es que el volumen de captura de tierra por cualquier medio, sean estas baldías, sean estas de narcotraficantes extinguidas por la justicia, sean estas de paramilitares que entregaron en su proceso de paz, sean estas compradas, hay que entregarlas al campesinado, no se pueden quedar concentradas dentro del Estado.
Y por eso hay que ser más eficaz en la escrituración, en la titulación, en la organización del campesinado que se va a quedar con determinada hacienda aquí o allá, para que podamos entregar la totalidad de la tierra que hayamos adquirido o que hayamos conseguido. El próximo gobierno debe hacer el doble de lo que hicimos nosotros. Obviamente no lo hará si es un gobierno de despojadores de tierra, y lo hará si es un gobierno de distribuidor de tierra en el campesinado. En eso hay que tener mucho cuidado. Si pudiéramos dividir a Colombia en dos partidos políticos, lo dividiríamos entre los que despojan tierra y los que entregan tierra. Dos partidos políticos diferentes, contrarios, no se llaman así, ustedes lo saben, pero uno podría seleccionar en cada espectro político si de lo que se trata es de una persona que ha ayudado o ella misma lo ha hecho a despojar campesinos de sus tierras, o al contrario, es una persona que ha luchado porque el campesinado tenga incluso más tierra, porque así debería ser en Colombia. Hay una noticia que genera la Agencia Nacional de Tierras, y es que ha encontrado un enorme proceso de acaparación, de acaparamiento de tierras baldías, es decir, que pertenecen a la nación, en manos de congresistas de la República. 30%, dice la prensa, de los congresistas son acaparadores de tierras. Un número que casi que coincide con el 35% de senadores que salieron presos en la época de la parapolítica por mis propias denuncias. Es decir, que examinando un poco las fechas, ojalá hubiera una fiscalía que hiciera eso, podríamos deducir que la alianza entre los políticos locales, las familias políticas, yo le llamo las mafias políticas, con el paramilitarismo, tuvo como objetivo antes que nada quitarles la tierra a su propio campesinado en sus regiones. El mismo número de congresistas resulta siendo el mismo número de aliados con el paramilitarismo. Para eso era, todos aquí lo sabemos, para eso era esa alianza. A punta de armas, a punta de fusiles, a punta de terror, hasta de sierras, andaban por los campos comprando tierra muy barata y se la vendían ¿a quién? Barata, a los políticos. Y muchas veces esa tierra no era de nadie más que del Estado. Un despojo al campesinado a mano armada por ladrones de la tierra que se sentaban en el Palacio de Nariño. Denunciar esto que ha ocurrido en la tierra rural, pero también en la tierra urbana. Acabo de pasar por un lugar de uno de mis debates, que era Guaymaral, donde una hacienda, una gran hacienda vieja, terminó en manos de un paramilitar, fundador del paramilitarismo, Ángel Gaitán Maecha, asesinado, creo que en la cárcel, y por una maniobra en el gobierno de Andrés Pastrana, terminó esa tierra siendo de la esposa de Andrés Pastrana, de la esposa de su ministro de Relaciones Exteriores, del director de Planeación Nacional de su gobierno, de su jefe de campaña en 1998 y ministro de Desarrollo de Andrés Pastrana, el señor Luis Alberto Moreno. Y hoy pasé por ahí otra vez, una gran avenida llena de carros, con razón esa autopista que llega a Bogotá es repleta, un mal urbanismo. ¿Quién sabe quién puso la firma
para que en esas tierras que eran rurales y se volvieron urbanas, de 300 hectáreas de tamaño, solo por poner una cifra, esas 300 hectáreas valían 50.000 pesos el metro cuadrado por 10.500 millones de pesos la hectárea. Por 300, hágame la cuenta, 50.000 millones, 150.000 millones de pesos. Y volviendo la tierra urbana, ya no valían 30.000, sino 300.000 pesos el metro cuadrado en aquella época. Y eso hacía saltar esta cifra de 150.000 en casi 4,5 billones de pesos. Así se incrementó la fortuna de los copropietarios de la hacienda. Y hoy pasé por ahí y ya había una gran urbanización de uno solo con edificios. Estaba prohibido eso antes, en el año 2000. Le permitieron ahora hacer edificios. Es decir, que el metro cuadrado vale todavía más, muchísimo más. Y adivina quién es el dueño de la constructora. El hermano de Bernie Moreno, que me tiene en ascuas en los Estados Unidos, hablando mentiras de mí ante el presidente Trump. El senador de los Estados Unidos es el hermano del señor, creo que se llama Bernardo Moreno o Álvaro Moreno, dueño de Amarino, que es el usufructuario de esta tierra urbana que terminó siendo un proceso de lavado de activos de un narcotraficante de Colombia de nombre Ángel Gaitán Maecha. Esa es la historia de la riqueza en Colombia. El usufructo del Estado, el usufructo de los bienes del Estado para apropiárselos una pequeña cantidad de familias y quitarle a la mayoría del pueblo colombiano su derecho a usufructuar su propio territorio, la riqueza nacional, ser parte de Colombia. Porque se le puede invitar a un colombiano a ser parte de Colombia cuando vota, y a veces con los mismos dineros de las riquezas malavidas compran los votos, pero nunca se le invita a la riqueza del país y vive pobre, solo vota, recibe un dinero pobre y vive en un país como pobre siendo un país riquísimo. Esa historia es la que queremos cambiar y es difícil y solo se puede cambiar con la mayoría del pueblo. Solo a través de su voto, si no queremos violencias, y ya estamos hartos de la violencia. Y solo si ese voto no se vende, solo si ese voto se discute colectivamente y es libre. Y si es libre, cambia Colombia. Si es vendido, nos venden, así de simple, nos venden. Por eso crear la conciencia popular es fundamental, porque pobre que vote por el mega rico está votando por su verdugo, por el que próximamente lo va a echar de su propia tierra, quemándole el rancho, expropiándolo. Por eso le he pedido al comandante general de la policía, el director nacional, y ahora si está aquí el comandante de Córdoba y de la región, que la orden primera para estos meses que están por venir, gracias, es perseguir a quienes compran los votos. Y lo voy a poner en claro. Quienes compran los votos son la mafia, así de simple. Y es el mecanismo por el cual las mafias se apropian del Estado. Y si se apropian mafias del Estado, Colombia no es democrática, no le pertenece a su ciudadanía. Y en esa medida no importa qué mafias políticas haya, qué mafias narcotraficantes haya, el deber de la policía no es mirar para otro lado. Primer deber de la policía, si quiere defender los derechos y las libertades de la ciudadanía, como ordena la Constitución de Colombia,
es no permitir que se compre el voto, no permitir que se apropien del Estado los corruptos, sino permitir que el voto sea libre y que la población de cualquier lugar de Colombia y aquí de Córdoba sea libre. Si somos libres, somos dueños de Colombia. Si nos compran, somos esclavos en Colombia. Así que esta disyuntiva hay que aclararla y la policía tiene la orden de su comandante supremo, como dice la Constitución, de impedir una sola compra de voto en cualquier lugar del territorio nacional. Ahora bien, se ha firmado un decreto que hemos impulsado en el gobierno que tiene que ver con que los bienes que entregaron los paramilitares en su proceso judicial y de paz, se llamó Justicia y Paz, prácticamente se desarrolló en tierras de Córdoba, tuvo a Córdoba como víctima y a Sucre, aquí hay gente vecina de Sucre, tuvo al pueblo víctima, pero al mismo tiempo se pensó que era necesario que hubiera verdad, justicia y reparación. Eso lo impulsé como frase en el Congreso de la República, haciendo los debates durante 10 años contra los jefes políticos que se habían aliado con el paramilitarismo. De allí cayeron el 35% de los senadores a la cárcel y el 15% de los representantes a la Cámara. Todos terminaron confesos, no hubo prácticamente equivocación ni en mis debates, ni en el proceso judicial que mi embajador en el Vaticano agenció años después, durante años, hasta que el cartel de la toga acabó con las investigaciones sobre la parapolítica, como denominamos. Quedaron en los juzgados una serie de confesiones, porque así lo ordenó la Corte Constitucional en aquel tiempo, en donde los jefes paramilitares se entregaban haciendas, tierras para reparar a sus víctimas. Una sentencia después dijo que la reparación era en dinero, no en tierra. Y entonces obligó a la unidad de víctimas a vender las tierras entregadas. Pero en el proceso nos dimos cuenta que otra vez habían robado al pueblo. No importó la justicia. Las tierras que entregaron los paramilitares a la Fiscalía fueron hurtadas y entregadas de nuevo a testaferros de los paramilitares y o a políticos de la región. La clase política se apropió de la tierra que los paramilitares le habían quitado al campesinado, a la fuerza, al terror, y hoy cuando vamos a buscarlas, otra vez están ahí. Tiene dueños, no es una tierra en manos del Estado, y cuando se averigua a los dueños resulta que o es un alcalde por ahí de un pueblo, o es un concejal, o es un congresista. Esas investigaciones deben ser llevadas hasta el final, pero hemos logrado recuperar parte, 150.000 hectáreas creo que hay en la unidad de víctimas, y vamos a comprarlas como Estado, dado que esa es la sentencia, toda la bolsa, toda la masa de tierra, con lo cual la unidad de víctimas podrá repartir ese dinero entre víctimas, alcanzará a unos miles. Son tantas las víctimas en Colombia que no hay dinero que alcance ya. Y el Banco de la República no ha aceptado, debería, el que las emisiones en dinero en efectivo pasen antes que a los bancos a las personas víctimas de la violencia en Colombia. No pasa nada en la economía
Solo que en lugar de que el efectivo lo maneje un banco para dar créditos, pues lo maneja la víctima para ahorrar quizás en el banco. La entrada al banco es por diferente vía e igual se irriga en toda la economía, que es lo que interesa económicamente, pero habría justicia, porque mientras el banquero se llena de utilidades y utilidades y utilidades, intermediando ese dinero, y genera más desigualdad social, siendo Colombia uno de los países más desiguales socialmente del mundo entero, si se entrega primero a las víctimas se genera equidad social. Dicen que es imposible, pamplina, se puede hacer, los gringos lo hicieron en el COVID, entregándole el cheque a las personas que creían que se podían morir de hambre, por eso en Estados Unidos no creció la pobreza en el COVID. El país donde más creció la pobreza viene a ser Colombia, y ahora estamos reduciendo esos niveles de pobreza en este gobierno. Estas maneras de indemnizar víctimas son audaces, sí, pero se pueden hacer. Son millones, luego se necesitan billones de pesos, pero en la emisión se puede pagar primero a la víctima. Ahora nosotros como gobierno, dado que no manejamos el Banco de la República ni la ley la siguen manejando congresistas, algunos, muchos, corruptos, y se necesita ganar las mayorías en el Congreso para que eso se acabe. Y de nuevo repito, las mayorías en el Congreso se acaban si no se venden los votos. Si los pobres no venden los votos, no llegan mafiosos al Congreso, porque los únicos que compran con dinero votos son los mafiosos, que son los que tienen el billete. Entonces compraremos 150.000 hectáreas, es lo inmediatamente que pasa después de la firma del decreto, y tanto la unidad de víctimas podrá repartir entre las víctimas de acuerdo al listado que hay que vigilar. Señores del Ministerio de Agricultura y del Gobierno, hay que vigilarlo, porque en tiempos electorales puede pasar no a las víctimas, sino a los votos. Y en segundo lugar, podremos repartir 150.000 hectáreas más. Si teníamos 750.000 ahora, nos estamos acercando al 1.000.000 de hectáreas para repartir entre el campesinado. Y lo quiero decir con claridad. Fuera de revoluciones violentas, esta es pacífica, en el mundo no se ha presentado una reforma agraria que entregue 1.000.000 de hectáreas al campesinado. En este momento estamos haciendo la reforma agraria más grande del mundo. La prensa no lo dice, pero hay que decirlo y hay que repetirlo una y otra vez. Alcanzando la cifra de 1.000.000, y quiero sobrepasarla en los meses que nos quedan, y ojalá podamos acelerar el mecanismo de entrega, que es más difícil todavía, para que lo que exista es 1.000.000 de hectáreas en manos del campesinado, completamente, ojalá cultivando. Entonces, a través de este proceso lo que estamos haciendo es, y hay que sentirse orgullosos de ello, la reforma agraria más grande del mundo. De eso saldremos orgullosos de este gobierno y tendremos que recordar, si podemos, que uno de los grandes planteamientos de la historia democrática de Colombia, hecha desde el siglo XIX, que están hablando de hacer reforma agraria en este país, no habían podido, algunos avances se tuvieron, pues seamos nosotros, incluso pasó como un pilar de los 3 del acuerdo de paz. Y aún a pesar de las enemistades que Trump tiene con nosotros, se mantuvo vigente gracias a los países europeos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
luego es una declaración unilateral de Estado, luego es obligatorio incluso si la ley se opone, tema que tampoco se ha discutido en la prensa colombiana. Es hoy una obligación del Estado colombiano entregar la tierra en 3 millones de hectáreas al campesinado. Y vamos en una. Luego al otro gobierno le corresponden 2, porque ya le abrimos el camino difícil. Y para el otro gobierno será más fácil. Pero entonces todo depende de las elecciones. O se elige un despojador de tierras, y podría decir muchos nombres, pero no puedo. Ustedes imagínense. O se elige un despojador de tierras o se elige un distribuidor o una distribuidora de tierras. Y vamos es porque haya más distribución de tierras de 1 millón de hectáreas a 3 millones. Cumplimos con 1 y más. En el plan de desarrollo hablamos de 1,5 millones. Estamos a punto de cumplir la totalidad cuando decían que era imposible. Y uno de los departamentos más beneficiados se llama Córdoba. No sé cuánto sea ya el balance total, 45.000 hectáreas, 50 casi, hay que ir a más, he dicho, porque Córdoba es uno de los departamentos con más concentración de la tierra fértil. Y en esa medida, la gran riqueza de Córdoba, que es su tierra, su agua, pues debe ser labrada produciendo alimentos. Se desperdicia si es un simple potrero sin árboles siquiera, para cubrirse del sol, como ha sido el paisaje de Córdoba en muchas partes. Y eso no le sirve a Córdoba ni a su población, ni a la naturaleza, ni al agua, ni a las vacas. Lo que le sirve a Córdoba es, en tierras fértiles, bien fértiles, producir agricultura, alimentos que dan puestos de trabajo, que generan más riqueza dentro de la población, que permiten acabar el hambre, porque permiten alimentos más baratos, más cercanos y más frescos. Y el papel del campesinado, ojo, y la agencia debe ayudarme en eso, no es convertirse en un pequeño ganadero con 2 vacas por hectárea, porque mantenemos la pobreza. El gran ganadero entonces tiene que tener 500 hectáreas, 1,000 para ser medio rico, ni siquiera rico, de clase media alta por ahí. Sus hijos se van, se compran un apartamento en Barranquilla, en el norte, y se parrandean el resto de la plata. Por tanto, aquí si queremos crear riqueza es que el campesinado sea agrario en el sentido de cultivar, hacer el surco, sembrar la mata, y que esa vegetación sea alimenticia para Colombia, para el exterior y para la misma población del municipio donde se tenga la agricultura. Cultivar es fundamental en Córdoba, porque nos dará la riqueza y los puestos de trabajo. Bueno, yo no los voy a hacer trasnochar más de lo que ya los he hecho esperar. He querido venir para entregar la tierra al Cabildo, la tierra Zenú, porque todos nosotros somos descendientes de nosotros, los que nacemos de familias de Córdoba, somos descendientes de zenúes, de otros pueblos también, pero de zenúes fundamentalmente. Y a ningún cordobés se le debe olvidar ese hecho de que en su sangre hay sangre ancestral, que si queremos arreglar los procesos de decadencia de la tierra, de inundaciones que hay en La Mojana, por ejemplo, desde Ayapel hasta casi Magangué, hay que recordar la sabiduría zenú, reproducirla. Yo tengo un poco de funcionarios en Bogotá que no salen de Bogotá, que hacen proyectos sobre estas regiones que no consultan la sabiduría de la gente y terminan dañando a la vida de la gente. Entonces la consulta con el pueblo fundamental y recordar ese ancestro que es el pueblo zenú,
aquí labrando la tierra, aquí teniendo la tierra, aquí siendo resistentes, pues es fundamental si queremos que la democracia sea en Córdoba y no un viejo episodio donde era el terror lo que inundaba los caseríos en las noches o cuando anochecía. Ahora la democracia está, así que vívanla y protéjanla. Y la manera de proteger la democracia popular en Córdoba es no vendiendo el voto, nunca lo olviden, no vendiendo el voto jamás.